son los que están detrás de la fundación del Centro Latinoamericano del Vitral, y Diego también, que yo personalmente tengo el gusto de conocerla desde que se creó, creo, año 2017, eh, a través de distintas formas de conversaciones, por un lado, pero también a partir del conocimiento del material que se genera, que creo que es muy valioso, los pequeños librillos, ¿no es cierto?, que van generando constantemente para poder acercar a la comunidad a este campo que es bastante poco atendido, creo yo, a nivel nacional, como ustedes mismos me lo han explicado. Eh, Creo aquí también que es importante resaltar los hitos. A mí, ¿por qué me inspiró tanto cuando conversamos con la Andrea, con Carlos, respecto a esta posibilidad? Es porque creo que es una actividad que debiese ser muy, no sé si propia de la universidad, pero creo que yo la relaciono, personalmente la relaciono fuertemente con, con, con la presencia que tenía la restauración, ¿ya? En la Universidad Católica, y que por distintas razones se fue perdiendo. Y veo aquí una oportunidad de poder, como de alguna forma, agarrar ese campo con una pretexto, con una plataforma muy concreta. Eh, Creo también que tributa fuertemente a la esencia de nuestra universidad, también a la identidad católica que tenemos, a nuestra misión cristiana, ¿no es cierto? Porque, bueno, el mismo decano señalaba, hacía referencia al templo de su colegio, ¿no es cierto? Y bueno, los vitrales normalmente los encontramos en esos lugares, y creo que tiene en ese sentido una pertinencia adicional a nuestra identidad como universidad, que es muy valiosa, es muy adecuada. Y también lo veo como una plataforma que ciertamente va a cultivar y favorecer el diálogo interdisciplinario, que es uno de los aspectos que nosotros tratamos de impulsar siempre en la universidad, a partir de la confluencia de aspectos más teóricos con aspectos prácticos, donde se congrega el mundo de las artes, por supuesto, pero también el mundo de la historia, ¿no es cierto?, el mundo de las letras, ¿ah? Em, y que creo que tributa fuertemente también eventualmente a otros aspectos que nosotros estamos queriendo impulsar desde la universidad en ese ámbito mismo, o incluso más allá, como también escuchábamos, por ejemplo, ir avanzando hacia encontrar una línea en el ámbito de las humanidades digitales, que es un aspecto que queremos seguir impulsando como universidad, entre otros. Entonces creo que es muy, muy valioso. Eh, Andrea, creo aparte que es una profesional extremadamente competente en este ámbito, que se acaba de doctorar en Francia, ¿no es cierto? Ahora acaba de terminar una pasantía en Suiza, y creo que son esas oportunidades que nacen, que hay que aprovecharlas, que Corpus Vitrarium Internacional haya seleccionado a Chile para poder establecerse a partir de una iniciativa acá. Corpus Vitrarium en Chile es una tremenda oportunidad que hay que realmente ser capaz de acogerla, y que nos permita a nosotros también aunarnos como universidad, no solamente a través del Centro del Patrimonio, que tenía un rol importante, ¿no es cierto?, pero también a partir de otras instancias que se pueden ir generando, porque esto también tributa no solamente al encuentro, creo yo, entre fundación, academia, Estado, ¿no es cierto?, sino que también iglesia, ¿ya?, sino que también a una plataforma bien integradora a nivel de los campos disciplinares que queremos cultivar en la universidad. Así que estoy muy contento, agradezco este ciclo de 4 charlas que inician hoy, y muy expectante de lo que viene. Muchas gracias. Solo excusarme de que tengo clases y no he terminado de corregir algunos trabajos, entonces me tengo que ir un poquito antes, ¿ah? Perdón. Ya. Mm, Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Quisiera invitar a Carlos Molina, presidente de la Fundación del Centro Latinoamericano del Vitral, licenciado en Filosofía, con estudios en Neurociencia Cognitiva y director de la imprenta AMF, que es además investigador jival y documentalista audiovisual.
Bueno, la cámara está allá, pero están acá, están acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, tanto en la sala como telemáticamente. Muchas gracias a las autoridades, a nuestro anfitrión de hoy, el Centro del Patrimonio de la Universidad Católica. El Centro Latinoamericano del Vitral, CLAV por sus siglas, es una fundación creada en 2017 que se dedica al estudio, protección y puesta en valor de vitrales patrimoniales tanto en Chile como en Latinoamérica. Y también promueve el fomento en la creación en vidrio. Sus acciones contemplan el estudio, catalogación y conservación de obras, como también la formación de especialistas, promoción de redes internacionales de profesionales y creación de audiencias para la disciplina. Em, que- Solo brevemente quería mencionar que una motivación para crear la fundación fue la donación por parte de la familia Winternitz, con la cual hemos establecido una relación de mucha amistad con las hijas de él, eh, y también un hijo que vive en España, que ya tienen 80, 90 años. Hemos viajado ya 3 veces a Lima, hemos compartido mucho. Ellos nos donaron los vitrales a la fundación de los cartones originales del Templo de Tío Maipú, que están estaban en Suiza, se fabricaron en el taller Chiara, ahora están en Francia, gracias a unas gestiones de Andrea, y ahora estamos tratando, claro, de repatriarlos para que estén junto a la obra. Y cuando tomemos el café van a poder ver, los que no los han visto todavía, hay algunos de ellos que están afuera para su exhibición y también están las maquetas que son más pequeños. Está la escala 1:1 que usa el taller para fabricar el vitral y la maqueta que los primeros bocetos que hace el artista dibujando la obra. Eh, bueno, ustedes pueden indagar más en nuestras actividades y publicaciones de la Fundación en la página web Centro Latinoamericano del Vitral.org, cuyo link van a poner en el chat para los que nos están escuchando por internet. Pero en el poco tiempo que tengo me gustaría aprovechar de contarles de 3 acciones que consideramos importantes que hemos realizado recientemente y que ponen en contexto nuestra misión. Una es el rescate y estudio que pudimos realizar gracias a la Fundación Suiza ALIF de los vitrales de la iglesia del Hospital San Borja, también conocida como la iglesia de Carabineros, que fue afectada por 2 incendios en enero de 2020 y octubre de 2020, el segundo con trágicas consecuencias para el inmueble. Esta iglesia contenía los vitrales, hasta donde sabemos, más antiguos de Chile, firmados por el taller francés de Gustave Pierre Dragant en 1875. En la segunda sesión de este encuentro, el próximo martes, Andrea Arao, Diego Rodríguez y Nicolás Tapia van a exponer sobre ese trabajo en más detalle. Un dato interesante que quería mencionar también de ese trabajo es que se hicieron 2 réplicas exactas en escala 1:1 con los mismos materiales y los resultados son muy, muy buenos. Eh, Primera, una experiencia muy interesante hecha en Chile y que nos muestra que podemos hacer este trabajo al más alto nivel. Otra acción reciente que les quería compartir es que pudimos terminar, gracias a un fondo del patrimonio, la tercera etapa de la restauración de los vitrales de la Catedral Anglicana de Valparaíso, la iglesia de San Paul, en el Cerro Concepción, que está ubicada en la zona de patrimonio UNESCO y que posee los vitrales británicos más valiosos que hay en Chile, que fabricados por prestigiosos talleres como Morris and Company y Power and Sons, en lo que fue parte del movimiento Gothic Revival de la segunda mitad del siglo XIX. Una tercera acción de la Fundación fue convocar en el año 2020 a 16 profesionales del patrimonio de Argentina, Brasil, México, Chile, Italia y Alemania para crear el Grupo Internacional para el Estudio y Conservación del Vitral en Latinoamérica, GIVAL por sus siglas. Esto desembocó en la primera cátedra latinoamericana del vitral efectuada en el año 2022, que consistió en 10 sesiones online con más de 40 ponencias sobre distintos temas vinculados al vitral y con una audiencia en toda Latinoamérica.
Todo este material y publicaciones asociadas están disponibles en línea y los links los van a compartir en el chat. Bueno, gracias a estas acciones y al trabajo dedicado de Andrea Araoz, que está con nosotros hoy, investigadora chilena del vitral actualmente radicada en Francia. Chile fue convocado el 2022 por el Corpus Vitrarium Internacional, que es la institución más importante del estudio del vitral a nivel mundial, para formar el Corpus Vitrarium Chile, el primer país de América Latina en ser convocado. Hoy, en el contexto de este encuentro y en alianza estratégica con la Universidad Católica, su centro de patrimonio, comenzamos esta importante misión de tratar de crear, ¿no es cierto?, este Comité Corpus Vitrarium Chile, cuya función es hacer un catastro de todos los vitrales en Chile. Los franceses se demoraron 70 años, creo, ¿no? Pero nosotros tenemos menos. Bueno, a continuación Andrea Arao nos va a presentar al grupo Ojival para después escuchar las presentaciones de hoy, la primera sesión de 3 de esta nueva versión de la Cátedra Latinoamericana del Vitral. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo voy a presentar a mis compañeros brevemente. Voy a presentar solamente a quienes exponen hoy, porque como somos 16, las presentaciones son muy largas, pero ustedes pueden mirar en la página web más quiénes somos. Y en el fondo, Yival, lo importante de Yival es que es el corazón de los investigadores que van a formar el Comité Corpus Vitrarium Chile, que se organiza a partir de doctores que en historia del arte o de distintas disciplinas pueden participar arquitectos, gente de patrimonio, gente que viene más desde el área técnica, en diseño u otras cosas, pero también hay una instancia de participar como autor y como colaborador. Entonces, la idea es poder tener gente desde la academia y también desde la práctica, integrar a los vitralistas de manera que se genere una profesionalización del vitral en Chile, que es lo que hemos estado buscando durante muchos años. Entonces, Yival se formó en 2020 y nos hemos planteado una serie de tareas que voy a describir un poco más adelante. Está formado por Argentina, Brasil, Chile, México, Alemania e Italia, y somos en el fondo el grupo que vamos a llevar adelante en conjunto con los académicos de la Universidad Católica que se integren, y ojalá algunos académicos o especialistas que se integren desde el Estado, para formar este comité. Entonces hoy Priscila Barahona va a hablarnos. Ella es arquitecto de la Universidad Católica, es especialista en conservación y restauración, es máster en patrimonio mundial y actualmente es subdirectora de fomento y gestión patrimonial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y es docente de arte y conservación en la Universidad San Sebastián. Por favor, Diego. Esteban Grimi, desde Argentina, vitralista y artista, también nos va a hablar, ha participado en diversas obras y va a compartir palabra con Diego para hablarnos un poco de las diferencias entre el vitralista y el restaurador. María Pilar Leñero, quien tiene diversos títulos en los que no me voy a detener, pero es la especialista más importante del vitral en México. Ha trabajado la obra del taller Mayer, que es un taller que a medida que pasa el ciclo vamos a descubrir que es el taller que es más importante en el corpus americano. La próxima, por favor, Diego. Amanda Monteiro, desde Brasil, nos va a hablar de las particularidades de la conservación del patrimonio vitral en Amazonas. Laura Rivaroli nos va a dar algunas pistas del inicio de los vitrales, que viene desde Italia, tanto el inicio como Laura, y la que sigue. Y luego Diego Rodríguez, que está junto a mí, diseñador industrial de la Católica de Valparaíso y restaurador jefe de Espacio Transparente, vicepresidente de la Fundación Centro Latinoamericano del Vitral. Nos va a hablar junto a Esteban Grimi también de las diferencias, como les decía, entre el restaurador, el vitralista y las distintas desafíos que tienen ambos. Walter Uppmor, desde Alemania, quien fue gerente de proyectos de la Casa Mayer desde 1982 y es director de nuestra fundación.
nos va a hablar un poco de la travesía del vitral a través de la historia. Y estos son nuestros compañeros que van a participar hoy día, pero ustedes pueden descubrir la página, como decía Carlos, tanto a los demás compañeros como a la cátedra continúa, Diego, está bien. La cátedra del vitral, cómo se desarrolló, son casi 40 conferencias que se sistematizaron en una publicación digital. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en materia y el objeto de estudio de nuestro grupo de trabajo es el vitral, por supuesto, desde el siglo XIX, que es el corpus latinoamericano predomina. Hay algunos casos de vitrales un poco más antiguos, pero están en colecciones particulares. Eh, el propósito más importante que nosotros nos habíamos planteado era generar un comité para el Corpus Vitrarum, que en el mapa del Corpus Vitrarum América del Sur no existe y va a ser Chile el primer país que lo integre. Por favor, Diego. Estas son las líneas de trabajo que nosotros nos planteamos para los años que vienen, que en el fondo es registrar, documentar y estudiar el cuerpo de los vitrales en América Latina, desarrollar y divulgar estudios y experiencias, establecer colaboraciones con especialistas europeos para favorecer también la circulación de nuestros profesionales, ofrecer herramientas a las instituciones públicas y privadas para que se protejan las obras, fomentar la creación del estudio de estudios superiores y la conservación y restauración de vitrales, fomentar y promover el oficio del vitral y la creación contemporánea en vidrio, porque es indispensable para que el vitral sobreviva, visibilizar y poner en valor los vitrales con y para las comunidades, poner en valor en el fondo la dimensión social que tienen las obras, sensibilizar nuestros públicos y crear nuevas audiencias para el vitral e integrar América Latina en el Corpus Vitrarum Internacional. El programa que tenemos para hoy día lo encabeza Laura y recorre estas distintas temáticas. Nos propusimos hacer definiciones y conceptos, pero les vamos a entregar además unos links donde aparecen las definiciones más básicas que tienen que ver con qué es el vitral, qué es un perfil de plomo, qué es las distintas técnicas, que no nos vamos a detener en eso hoy día porque sería muy largo, pero es necesario, entonces a través de un link yo les voy a entregar esa información. Laura, eh, Hola, el foro es tuyo. hola. Hola. Ehm, Buonasera a tutti. Ehm, ehm, la prossima. La próxima. Il vetro non è un'invenzione recente, è noto che già nel terzo millennio a.C. veniva utilizzato per realizzare piccoli manufatti e la sua produzione conobbe una grande espansione grazie all'invenzione della tecnica del vetro soffiato. Le finestre quindi vengono composte da elementi in vetro e questo già esisteva nell'antichità, ma delle sue reali origini ancora sappiamo poco. Le vetrate dal canto loro sono elementi che nascono con la specifica funzione di chiudere le aperture delle pareti, consentendo una corrispondenza fra l'interno e l'esterno degli edifici. Avanti. Paola, Laura, se voi posso fare la traduzione. Ok. El vidrio no es un invento reciente, se sabe que ya en el tercer milenio antes de Cristo se utilizó para fabricar pequeños artefactos. Su producción experimentó una gran expansión gracias a la invención de la técnica del vidrio soplado. La ventana constituida por elementos de vidrio ya existía en la antigüedad, pero se sabe muy poco sobre sus orígenes. Los vitrales, por su parte, son elementos que surgen con la función específica de cerrar los vanos en los muros, permitiendo la correspondencia entre el interior y el exterior de los edificios. Dobbiamo quindi senza dubbio riflettere sull'importanza di questi elementi sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista ornamentale. Le vetrate infatti assumono un ruolo sempre più importante nell'ornamento delle chiese, sostituendo i cicli musivi con le composizioni policrome esaltate dalla luce. Sulla base delle copiose testimonianze materiali, siamo consapevoli che la tecnica della vetrata non fu
un fatto improvviso che risale all'VIII-IX secolo, ma piuttosto un percorso più lungo che ha avuto la sua fioritura artistica in epoca carolingia. In questo periodo si registrano due importanti elementi innovativi per l'evoluzione tecnica delle vetrate. La prima consisteva nel realizzare profili di piombo ottenuti per fusione e questi canali permettevano di unire i diversi pezzi di vetro creando una fitta trama che ha permesso la realizzazione di pannelli trasportabili. La seconda componente di progresso fu realizzata dall'artista artigiano dell'epoca che tentò di applicare al vetro la tecnica della pittura a smalto utilizzata per l'oreficeria. Per questa tecnica la polvere di vetro combinata con ossidi metallici e un veicolo grasso è stata utilizzata per dipingere i dettagli delle decorazioni, volti, mani e panneggi sulla faccia della vetrata esposta all'interno dell'edificio. Successivamente, attraverso un processo di cottura a temperatura controllata, l'ossido metallico aderisce allo strato superficiale del vetro. Il vetro diventa mezzo di rappresentazione figurativa grazie alle tecniche orafe che contribuiscono alla sua elaborazione, creando, attraverso la pittura, una decorazione delicata ed impreziosita. Avanti. Da allora la tecnica di lavorazione del vetro è rimasta praticamente immutata nel tempo, seguendo specifici processi produttivi e particolari procedure, il più delle volte segrete e che determinavano l'importanza di un centro produttivo rispetto all'altro. Avanti. I segreti di bottega diventano quindi elementi importanti per l'individuazione dei centri di produzione e si creano delle vere e proprie tipologie diverse di creazione delle vetrate in base al territorio. L'evoluzione della vetrata partendo da piccoli elementi decorati all'interno di architetture complesse arriva ad essere parte predominante dell'edificio permettendo la smaterializzazione delle pareti opache in filtri luminosi, come è possibile vedere nella Sainte-Chapelle di Parigi. Grazie Laura. Grazie a voi. Walter. Sí, hola, bueno, espero que me pueden ver. Saludos aquí desde Alemania hasta Chile y les voy a hablar ahora un poco sobre el vitral a lo largo de la historia. La siguiente, por favor. Como hemos visto en la introducción de Laura, la historia del vidrio y del vitral tiene una larga tradición y sabemos que de ejemplos de vitrales de la Edad Antigua del siglo VI que normalmente los vitrales que en la época tenían una función como cierre de un edificio, también muchas veces ya también con algunos casos con una función ornamental o decorativa. Pero junto con la evolución de los estilos de la arquitectura y del arte, el arte del vitral se desarrolla adaptándose a los estilos, como por ejemplo en la época románica. Aquí un ejemplo a la izquierda de un vitral de los profetas de la Catedral de Augsburgo, que son los más antiguos ciclos de vitrales conservados y todavía instalados en su lugar en la catedral. La función de esta época todavía, la función de la época, perdón, que cambia mi computador.
La función todavía es un cierre del edificio, pero en este caso predomina la función artística del vitral, que un vitral de colores como una fuente de luz divina. La técnica del vitral emplumado ofrece también muchas posibilidades de creación artística, como que sean ornamentos o ilustraciones de temas religiosos, como se puede ver aquí en ejemplos de otras catedrales de estilo gótico. Y con el estilo gótico de los siglos XIII hasta XVI, el arte del vitral alcanza su punto culminante con enormes y majestuosos vitrales en las catedrales europeas, en Francia, en Inglaterra, Alemania, España e Italia. Y en el siglo XVI y XVII, la técnica de los vitrales se cambia un poco a un estilo más del tipo renacentista, donde la ilustración aparece como una tabla de pintura con ilustraciones de gran formato y de esta manera también la posibilidad de economizar también el uso de los materiales como el plomo o el vidrio. Mientras en la época del barroco y del rococó del siglo XVII, XVIII, los vitrales pierden un poco su importancia artística porque las nuevas iglesias necesitan luz para iluminar el espectáculo del interior de la iglesia. Así que en algunos países la técnica y los conocimientos de los vitrales de colores emplumados casi se pierden. En el siglo XVIII se elaboran también obras con vitrales usando vidrios incolores, pintando los vidrios con grisalla y esmaltes de color, como si fuera un lienzo, como se podemos ver aquí en este ejemplo en Inglaterra. La siguiente. Si puedes hablar un poquito más fuerte, Walter, por favor. Sí, ok. La siguiente foto. La siguiente. Diego, Está sufriendo el pobre Diego. perdón. Sí, así que, pero a los mediados del siglo XIX, con la evolución del estilo neogótico, el vitral de colores emplumados resucita de su olvido y vuelve a tener su importancia en la arquitectura de aquella época. En el siglo XX, el estilo del arte también se cambia muy rápido. Así que también los estilos de los vitrales cambian en diferentes direcciones, así como el estilo de Art Nouveau, como podemos ver aquí en la capilla en Viena, y también el estilo de Louis Comfort Tiffany en Estados Unidos, y también otros más estilos expresionistas. A mediados del siglo XX, después de las guerras mundiales en Europa, los vitrales obtienen también otra vez una gran importancia para la renovación de los edificios destruidos en la guerra. El estilo en este caso es menos figurativo y mucho más abstracto, como podemos ver aquí en un ejemplo de una capilla en la iglesia de la Basílica de Lourdes en Chile, una obra de Gabriel Loire de Francia, con una nueva técnica también. Y por eso también las técnicas se evolucionan con el tiempo, como esos vitrales en la catedral, en la Basílica de Lourdes, con el estilo, una técnica de vitral de cemento, con el vidrio que se llama dalle de verre, que es un vidrio muy grueso de casi 2 centímetros de grosor. Y en vez del plomo se utilizan en este caso
el cemento para unir los vidrios. Y también otros tipos de tratamiento como grabados de ácido, polvo de arena o serigrafía o impresión digital, que son hoy en día muy comunes en las nuevas técnicas para la producción de vitrales. La siguiente, por favor. Importante también en esta época, del principio del siglo XX, que existe una interacción entre el taller y el artista, que hasta el tiempo, hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, el artista no era muy importante, siempre era el nombre de la empresa que producía los vitrales. Así que en este caso muchos talleres también empezaron a poner su tecnología y el oficio al servicio de los artistas, que gradualmente se convirtieron en talleres también para los artistas y no solo para su propia producción. La siguiente, por favor. Algo también muy importante es cómo fue la evolución de la producción de los vitrales. Desde el principio, en la época medieval, no se conocían los nombres de los maestros vitralistas o de los que crearon los vitrales. Y hay un ejemplo en la Basílica de Saint-Denis, l'abbé Suger, que fue una persona muy importante, que fue muy importante para la planificación y participó mucho en la forma de forma muy significativa para la construcción de este templo, que puede ser que fue uno de los primeros ejemplos de una iglesia del estilo gótico en aquella época. Y también otro ejemplo en la Basílica de Straubing, de San Jacobo, un vitral que hace poco se descubrieron que el diseño para este vitral fue un diseño del artista Albrecht Dürer del siglo XV. Siguiente. Y también, claro, en el siglo XIX, con el desenvolvimiento de los estilos, muchos artistas importantes como William Morris, que fue un pintor, un arquitecto, poeta, artesano, ingeniero y también impresor británico. Y él fue el fundador del movimiento de Arts and Crafts, que buscaba una vuelta al trabajo manual, individual, y él veía también el artesano como un artista, no solo como alguien que trabaja solo sin que lo conoce. Otro ejemplo, Henri Matisse, ¿no? ¿Riqueza? Sí, Henri Matisse, un ejemplo en la capilla de Rosario en Vence, en Francia, un ejemplo de un artista que en principio no es un vidriero, no trabaja con vidrio, pero es también para él muy interesante e importante poder tener una interacción y realizar su estilo artístico sobre vidrio. La siguiente. Un artista contemporáneo, profesor Johannes Reiter de Alemania, que también es un pintor, artista gráfico, que se ha especializado en la técnica de los vitrales, con nuevas técnicas modernas y también muy importante como influencia para todos los otros artistas contemporáneos. Y al final un artista chileno, Alfredo Ra, que es un artista más, bueno, no es especialista en vitrales, pero en su caso es una obra para el Museo de la Memoria en Santiago de Chile, del siglo XXI. Y también en sus obras, él siempre que son muy tranquilas y meditativas,
Se centra con muchos temas políticos y de todo el mundo. Así que, bueno, esto fue una breve y muy rápida información sobre la historia de los vitrales. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Te doy la palabra a Priscila. Buenas tardes. En verdad, Mario me hizo la antesala de lo que yo me estaba preguntando como conservadora y restauradora, en el fondo, cómo nos apropiamos de este elemento de la arquitectura en sus múltiples dimensiones y en sus múltiples valores. Entonces, el tema de la valorización en el atributo vitral en la arquitectura, obviamente, que tiene que ver con esto que contaba él por qué te conmueve el vitral, por qué, más allá de la arquitectura, que obviamente el vitral es parte de la arquitectura, por qué este juego de colores, estas imágenes, hacen que mi experiencia dentro de la arquitectura sea diferente. Entonces, ¿cuál de todos esos valores otorgados al patrimonio vitral es el que ha permitido mantenerse vigente como arte y como oficio, pero sobre todo como herencia en el tiempo? Considerando los diferentes contextos en el cual estas obras perduran y en las que fueron creadas también, y también las constantes crisis de representatividad por las que han pasado los patrimonios asociados a los diferentes poderes oligárquicos. En general, al vitral se le reconoce el valor artístico, el valor histórico. Aquí mis dos compañeros de Gival hicieron un paseo por toda la historia del vitral y su símbolo, pero también, y en la actualidad, por su valor simbólico. ¿Qué nos está diciendo? El valor de la unidad en relación a su cohesión con la arquitectura y el valor de documento, porque nos da un relato. La siguiente. En el patrimonio construido y en la restauración tenemos que hacer siempre un primer reconocimiento en relación a los valores, los significados y los atributos que tienen los elementos que yo voy a intervenir y los que voy a diagnosticar. Por eso es tan importante, y la primera etapa de la restauración arquitectónica es la valoración, que corresponde al momento más importante, ya que el valor no siempre es inherente a las cosas. Se trata de un concepto relativo sometido a los vaivenes de la percepción y del comportamiento humano según Ballard. La siguiente. Aquí hay una foto de Diego Rodríguez en la importante obra de la Basílica Nuestra Señora de Lourdes que se llama Árbol de Yessé, de Gabriel Luart, que ya lo ha nombrado. Nosotros hicimos un taller, tuve la fortuna de participar en un taller en la misma iglesia donde pudimos diagnosticar, hacer procesos de limpieza mecánica en los vitrales y también acercarnos a este oficio que es muy especial y muy poco conocido en el mundo de la conservación y la restauración. Asimismo, en mi experiencia como conservadora, restauradora y arquitecta, a través del conocimiento que he tenido con este equipo y con mis compañeros de Gival, tengo una percepción distinta porque lo valoro desde que lo aprendí, pero también porque me ha tocado desde la institución pública revisar proyectos, gestionar proyectos, ayudar con las platas y la recepción de los vitrales de la iglesia de Carabineros que fue incendiada. Así que me ha tocado como de muchos vértices participar. Nuestro patrimonio será valorado por las diferentes comunidades cuando nos identifiquemos con el documento que leemos en él, o cuando entendamos las historias que conlleva la obra de arte como oficio excepcional. El vitral en la arquitectura no solo otorgó una cualidad y calidad exacerbada, una espacialidad renovada al habitar de los espacios en el juego perfecto de la luz, color y forma, sino que se constituyó en un patrimonio, aunque muy frágil, nos logra identificar en los múltiples valores que posee. La siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Pilar, te doy la palabra. Buenas tardes. Hablaré sobre la continuación en México de una antigua tradición vidriera. Referirnos a la historia de los vitrales en México y su procedencia. Adelante. Y su procedencia europea significa acercarnos a un estudio naciente que por el momento está en construcción. Esta investigación nos ha permitido conocer las condiciones materiales y culturales que propiciaron
la producción y manufactura local desde sus orígenes hasta el presente. Es en estas condiciones que resaltan los nuevos contextos y procesos de apropiación, los cuales fueron conformando la rica producción de vitrales fabricados en México. Por otra parte, en esta historia también es factible documentar los procesos de importación que se dio en América Latina desde los principales países productores de este arte como Alemania, Francia, Estados Unidos, entre otros. En esta investigación identificamos a grandes rasgos al menos dos fases. La primera, el momento de contacto europeo con el Nuevo Mundo y las diferentes culturas de los países de origen que caracterizaron el proyecto de colonización, en el que hubo transferencia de conocimientos y saberes con la llegada de los primeros vidrieros y en la implementación del primer horno de vidrio en América, que se estableció en la ciudad de Puebla de Los Ángeles en el siglo XVI, y la consolidación de este oficio en el siglo XVII y XVIII. Podemos decir que la producción y uso del vidrio soplado se fue incorporando en estos nuevos mundos como elemento utilitario y medio de expresión artística, junto con la transmisión e incorporación de su técnica de factura y de la mano de obra especializada. Un segundo momento, ya en los siglos XIX y XX, México se caracterizó por una búsqueda de nuevos horizontes, tanto políticos como económicos y socioculturales, que facilitaron la anterior todavía, que facilitaron la migración europea de individuos con aptitudes científicas, diplomáticas y comerciales. Fueron arquitectos, ingenieros, artistas, alemanes, ingleses, franceses e italianos principalmente, quienes conformaron la nueva élite cultural de la época, lo que permitió un impulso en las artes, en las ciencias y en la tecnología. Este impulso modernizador se intensificó con la ruptura del legado colonial, primero con la independencia de México y posteriormente con la Revolución Mexicana y los intentos de adquirir una identidad propia a la vez que modernizadora. Ahora, adelante. La que sigue. Además, entre los antecedentes del vitral en México encontramos los primeros ejemplares de ventanas de cristal transparente y con intención decorativa en la arquitectura religiosa novohispana del siglo XVI y XVII. Para estas ventanas, y XVII y XVIII, para estas ventanas empiezan a manufacturar pequeños vidrios de forma geométrica y sencilla que se elaboran con la técnica del crown glass, también conocida como ojo de toro, ojo de buey o fondo de vaso. La que sigue, por favor. Asimismo, encontramos indicios de la producción e incorporación del vidrio plano, de cuya producción se tiene registro al menos a mediados desde el siglo 1685, que se empezó a usar en las ventanas de estos templos y que se importaba inicialmente desde Nápoles. La que sigue, por favor. Si bien el vitral religioso sobrevivió en los templos de un modo limitado después de la independencia de México en 1821 y prevaleció tenuemente a lo largo del siglo XIX, es a finales de este siglo y principios del XX, con la arquitectura porfiriana, que el gusto por el vitral adquiere gran relevancia y apogeo, anunciando así un verdadero resurgimiento en el transcurso del siglo XX. La que sigue, por favor. Esta manifestación artística encuentra en la arquitectura civil de edificios públicos, instituciones educativas, residencias privadas, hospitales y espacios domésticos, ámbitos apropiados para su desarrollo. No por ello sus formas compositivas se desdibujaron, ya que su especificidad religiosa continuó, pero encontró en esta nueva arquitectura un enorme potencial expresivo al reintegrarse activamente a los movimientos y corrientes artísticas como el Art Nouveau, el modernismo, el movimiento simbolista, el arte figurativo y la abstracción geométrica. La que sigue, por favor. Finalmente, es posible dimensionar y descubrir un nuevo lenguaje plástico y estético en los vitrales, impulsado por grandes artistas, algunos de ellos muralistas. Podemos decir que en el México postrevolucionario, la modernidad integra en las imágenes de los vitrales lo nacional y reconstruye la historia patria en la que convergieron determinadas temáticas que resignificaron los discursos visuales cuyos referentes simbólicos resaltaron lo místico, lo indígena y la mexicanidad moderna. La que sigue y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y por la velocidad de tu exposición y la claridad. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a Esteban Grimi y a Diego Rodríguez. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estén conectados. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, 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 bien. Bueno, como se dijera anteriormente, los primeros vitrales en América Latina provenían de Europa y desde muy temprano fueron fundados los primeros talleres por inmigrantes italianos, alemanes y catalanes. En Argentina, estos talleres fueron productores de una gran cantidad de obras que acompañaron las transformaciones de las principales ciudades del país. La siguiente, por favor. Estos maestros vitralistas traían el oficio desde sus países de origen, manteniendo la tradición técnica y material.
y fueron los responsables de la transmisión de conocimientos de una generación a la siguiente. Sin embargo, esta transmisión la recibían principalmente descendientes y discípulos, obstaculizando la difusión masiva de lo que estos artesanos consideraban secretos del oficio. Al no existir escuelas donde aprender formal y sistemáticamente la profesión, los vitralistas fueron formándose desde la práctica espontánea, ganando experiencia en la medida en que multiplicaban su producción. Respecto a la conservación y restauración de las piezas, estas eran abordadas con la misma metodología de la fabricación, ignorando los conocimientos específicos de la teoría de la restauración. Por tal motivo, es común encontrar numerosas intervenciones que no cumplen las normas que rigen nuestra profesión. La siguiente, por favor. El conservador y restaurador de vitrales, a diferencia del vitralista, realiza su trabajo basándose en un método científico, en donde interactúan recursos de química, física, microbiología, historia del arte y arquitectura, además del conocimiento profundo de la técnica. Esta actividad generalmente es llevada a cabo por un grupo interdisciplinario como trabajo de equipo. En Argentina, en la actualidad existen escuelas con programas de formación en la técnica de vitrales. Estos programas no están incluidos en las carreras de conservación y restauración de bienes culturales. Los pocos vitralistas especializados en esta área han realizado viajes de estudios a Europa o Estados Unidos en la búsqueda de alternativas en este campo específico. La siguiente, por favor. Diego, seguís vos, creo. Sí. Bueno, en Chile y en general en América Latina, el aprendizaje del oficio del vitralista y del conservador de vitrales se adquieren en la práctica. Esto, al no existir una enseñanza formal, la transmisión de conocimientos, como dijo Esteban, ocurre en torno al taller, la obra y el trabajo. Así, los modos de hacer que se heredan según la dirección y enfoque, de quien dirige en cada taller. Por ejemplo, María Marner, que en su vocación de mosaiquista, ella trabaja con la textura de los vidrios hacia el interior. Y por lo general, hacia el interior uno trabaja con el vidrio con la cara plana, lisa. Pero, y este modo de hacer de María Marner la transmitió a sus aprendices y varios de ellos siguieron trabajando de esa manera. Perdón. Eh, Aquí el problema, yo creo, surge cuando estos modos de hacer sé que ando medio resfriado, así que, perdón. Estos modos de hacer que de alguna manera son parciales únicos, dependiendo de quién es el que lo lleva adelante, se replica y se transmite sin una mirada crítica que evalúe y cuestione el propio hacer. Como ejemplo, en uno de los trabajos colaborativos que hemos realizado con otros talleres, escuché decir, cuando estamos discutiendo sobre un ejemplo así como bastante básico, la respuesta fue que lo hago así porque así se ha hecho siempre. Y ahí está digamos, yo creo, el problema y el peligro de no tener una mirada crítica y respecto a lo que se está realizando y poder ver y rever el trabajo y ir sacando como, digamos, las conclusiones para poder, digamos, innovar por un lado y también reafirmar lo hecho, las certezas que uno puede ir realizando. Igual es complicado como no existe una, digamos, una formación sistemática que tiene que ver con estudios y, digamos, extendidos en el tiempo. Uno va aprendiendo en la medida en que también va errando. Pero ese error, si uno tiene una mirada crítica respecto a eso, sirve como, digamos, como insumo para poder seguir como avanzando. Respecto a la formación en Chile, que no existe aún la posibilidad de acceder a una enseñanza formal de conservación y restauración de vitrales. Las carreras que están vinculadas a la conservación de bienes patrimoniales, tanto, digamos, en pregrado como en especialización, no las contemplan en sus mallas curriculares. Entonces, frente a esto, surge como alternativa el aprendizaje en obra, en lo que ya habíamos estado como hablando, y acercándose a los distintos talleres existentes que no necesariamente tienen los conocimientos o los criterios
sobre, para poder intervenir en estos bienes, o si bien los tienen, derechamente no los aplican. Para muchos, como ejemplo, para muchos el trabajo de documentación, que para nosotros ha sido un tema como bastante importante, no es un punto relevante. Se llega, se interviene, se repara, digamos, pero no queda la constancia de lo realizado. Y esa documentación, digamos, es súper valioso para ni siquiera para el que viene en un año más a revisar o a restaurar si viene algún problema, sino para el que viene en 50 años más. De alguna manera, con trabajo de documentación, uno va construyendo la historia de la obra, que digamos, yo creo, hasta el 2010, que nosotros empezamos con el trabajo de documentación, eh, todas las obras de Vitral no tenían historia, no se sabía nada respecto a quiénes le hicieron, cómo lo hicieron, por qué, eh, cómo se sitúan en sus contextos, tanto artísticos, históricos y técnicos, para saber que lo que se hizo de esa manera. Eh, pero bueno, esto afortunadamente ha ido variando también en el tiempo y hay nuevas generaciones que se han ido especializando en el área. Es el caso de Nicolás Tapia, que lo tenemos ahí presente, eh, que bueno, es artista, es vitralista, es restaurador, y él tuvo una estadía de aprendizaje en el Centro Internacional del Vitral en Francia, que de alguna manera está incorporando los conocimientos y las metodologías a su propio trabajo y a su propio taller, que ahí está junto a su padre, Juan Santiago. Eh, perdón. Bueno, para continuar, los conocimientos y procedimientos que presentan los distintos talleres en las labores de restauración de vitrales varían de unos a otros. El taller de Juan Santiago Tapia trabaja de alguna manera distinto a nosotros y distinto a otros talleres. Eh, eh, Estas diferencias se dan tanto en el aspecto metodológico como técnico, pero yo creo que la causa de esta diferenciación no es por una causa, digamos, solamente natural, como distintas visiones respecto al trabajo, sino que yo creo que principalmente sea porque no se comparte un marco normativo común que sirve para, por un lado, definir y encauzar la actividad específica del vitral y principalmente del trabajo de restauración. Eh, si bien existen cartas, directrices y suficiente información a nivel como de experiencia verificada, estas o no se difunden o no se aplica este conocimiento ya sistematizado. Ese yo creo es uno de los falencias que tenemos, por lo menos acá en Chile, específicamente del trabajo de restauración, que no se aplican las normativas y los criterios que ya están validados en, en otras experiencias ya, y que ya tienen hartos años de rodaje. En el campo, a ver, perdón, me perdí. Digamos, en el campo de acción entre un vitralista y un restaurador de vitrales, digamos, como pensando en cuáles son diferencias y similitudes, la línea entre vitralista y restaurador en estos momentos es como bastante difusa. Si bien el vitralista se adentra por lo general en el ámbito de la restauración, no necesariamente tiene la formación y los conocimientos requeridos que se necesitan para poder intervenir en una obra de las características de un vitral, sobre todo si tiene un carácter patrimonial. Como como diferencia, podemos decir que, por un lado, el ámbito del vitralista es el de la creación, con toda la libertad que conlleva. Al crear, uno puede trastocar materiales, formas, etcétera. En cambio, el restaurador se ve más restringido en su campo de acción respecto a la obra. Por un lado, yo diría que si bien
la invención del vitralista está en pos de la creación, digamos, la invención del restaurador está en la creación de procedimientos para intervenir, pero de todas maneras estos procedimientos deben ser testeados, validados y compartidos para poder ser aplicados con propiedad. Esteban. Sí, gracias, Diego. Bueno, volviendo a lo que decía recién sobre el vitralista organiza su quehacer en torno a la fabricación de vitrales, que en muchos casos son creaciones propias, y a la realización de cursos como manera de diferenciar y hacer sustentable su actividad. También realiza, en el caso de los talleres más pequeños, artesanías de pequeñas dimensiones. En este sentido, es considerado como un creador que plantea una mirada de autor personal y única, ya que para una obra propia o por encargo, ya sea para una obra propia o por encargo, perdón. Como creador, supone una libertad en el uso de las técnicas constructivas y en el uso de materiales que no responden a reglas de lo que se debe o no se debe hacer, en pos incluso de la invención para la creación de un lenguaje particular. La siguiente, por favor. Perdón. En cambio, el conservador, restaurador de vitrales, debe responder a criterios y metodologías tanto de restauración en general como de aquellas que son específicas de la conservación del vitral. La libertad de acción como restaurador se ve restringida entonces a la realización de intervenciones que ya han sido probadas, aprobadas y que no ponen en peligro la integridad de la obra, que deben en suma respetar el cierre de la obra, su originalidad, sin integrar innovaciones de carácter estilístico o técnico. Toda operación que supone la aplicación de nuevos procedimientos debe ser testeada, mejorada y verificada de antemano, con una base científica, y debe ser reversible. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Esteban. Te doy la palabra a Amanda. buenas tardes, buenas noches, buenos días. En Brasil, la siguiente. Em Brasil, o uso de vitrales é restrito primeiramente a grandes edifícios, como igrejas e outras instituições públicas, a finales do século XIX, pero luego se difundiu a la arquitectura civil, especialmente em palácios e mansões de la arquitectura eclética. La que sigue. Debido a la inmigración europea, existe una mayor concentración de talleres de vitralistas en las regiones sur y sureste, lo que hace imprescindible la preservación de ejemplares en el norte y noreste del país, ya que tienen diferentes orígenes, estilos y cronologías. La que sigue. La ciudad de Belém, capital del estado de Pará, posee un rico elenco de vitrales instalados en varios edificios que componen su patrimonio arquitectónico, el cual está expuesto a condiciones climáticas tropicales de altas temperaturas, humedad relativa y precipitaciones muy diferentes de la realidad del sur y sureste de Brasil. Los principales cambios comúnmente observados en los vitrales son fatiga mecánica y rotura de la malla de plomo de vitral, el desarrollo de microbiológico acentuado, la que sigue, por favor. Además de intervenciones restaurativas inadequadamente realizadas, que acabam reduciendo el índice de refracción del vidrio, además de comprometer la integridad del vitral. Estos cambios fueron discutidos en la sesión 5 de la Cátedra Latinoamericana del Vitral y están disponibles en el canal de Fundación Clave en YouTube. La que sigue, por favor. Los desafíos de la preservación de vitrales en Brasil son inmensos, entre los que se destacan la formación de profesionales calificados para trabajar junto con la gestión pública para implementar soluciones adaptadas a la realidad de cada región brasileña en la salvaguarda del patrimonio vitral, así como el reglamento de la profesión de conservador-restaurador que se tramita actualmente en la Cámara Federal y ya fue aprobado cuanto a su mérito. La que sigue, por favor. En la región amazónica, algunas estrategias adoptadas a favor de la salvaguardia de sus bienes culturales fueron la implementación del Laboratorio de Conservación, Restauración y Rehabilitación de la Universidad Federal de Pará en 2006, coordenado por la profesora Thais Sanjad, que trabaja en investigaciones de diversos materiales históricos, entre ellos vidrios y vitrales, donde se desarrollan estudios tecnológicos utilizando técnicas analíticas para determinar características físicas y químicas en sus cambios.
La que sigue. En 2018 fue aprobado el curso de Conservación y Restauración en el ámbito de graduación también en la Universidad Federal de Pará y ya en 2019 empieza la primera clase de estudiantes que en 5 años, un poquito más por causa de pandemia, de graduación entraron en contacto con los más diversos materiales históricos en las prácticas de laboratorio. El último semestre es dedicado ao diagnóstico e intervenção em objetos de vidro e montaje de vitrales. Há também alguns projetos de investigação em curso sobre a caracterização de cambios em los materiais que compõem os vitrales locales, además de los vidrios. E entre 2024 e 2025 saldrão os primeiros graduados do curso, os primeiros conservadores e restauradores de Belém que se capacitaram para actuar em las distintas obras de restauração da capital. La que sigue, por favor. Em 2019 também inicia o pós-grado em Ciências do Patrimônio Cultural, que também oferece a disciplina de diagnóstico de vidros e vitrales, onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver e executar seus próprios projetos de vitral, además de ter contato com a história, a técnica e ética da intervenção restaurativa em estes bens culturais. Actualmente temos um estudante que está investigando a alteração do vidro incoloro em um ambiente mortuório com parte de sua tese de maestria. La que sigue. Por fim, em 2022, ocorreu o projeto Restaura Pará, que foi o primeiro taller escolar do Estado destinado a difundir o conhecimento científico à sociedade e aos agentes da gestão pública, oferecido por profissionais especializados em os mais diversos materiais históricos. O taller de recuperação de vidro reuniu a estudantes do ensino secundário e da universidade, assim como a técnicos de instituições de proteção do patrimônio com o fim de orientar ações de diagnóstico e intervenção sobre vitrales, tomando como exemplo o mausoléu do Cemitério de la Soledad, resultando em uma experiência muito gratificante, porque o mausoléu estava em processo de restauração e o público pudo seguir o processo personalmente. É isso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Y muchas gracias a todo el grupo Yival y a la audiencia. Este es el momento de las preguntas. Si alguno de quienes están en la sala tienen alguna pregunta, vamos a partir por ahí. En nuestro oficio de vitrales, una anécdota muy pequeña para que ilustremos con lo que significa en nuestra tradición latinoamericana y lo que significa la tradición europea. Nos visitaron una vez un vitralista italiano en nuestro taller y me preguntó, ¿cuánto tiempo tiene tu taller? Yo inflé el pecho y le dije, aproximadamente 40 años. Y él me dijo, ah, qué interesante. El mío tiene 400. Pero quiero resaltar el hecho que nos hemos sentido motivados y nos hemos sentido también encausados por el trabajo que ha hecho el Centro Latinoamericano del Vitral para tomar de manera más profesional y más, a pesar de que tanto Nicolás como yo estudiamos arte en la universidad, pero no estudiamos vitrales en la universidad. De tal manera que la posibilidad de abordar trabajo como el que estamos abordando en la Catedral de Santiago, como el que hicimos en el Tribunal Constitucional en cuanto a restauración, significó guiarnos por el protocolo que escribió Andrea para monumentos nacionales, para tener la rigurosidad de ejecutar las obras con la precisión y con la seriedad y también podernos horrorizar cuando entrábamos a una obra y ver las intervenciones terribles que se habían hecho a través de la historia sin ninguna directriz. Y eso es muy importante, sobre todo lo que se está haciendo ahora y lo que se ha hecho, porque se ha hecho en Chile. Se ha hecho el hecho de que el Monumentos Nacionales tenga un protocolo
Ahora que se cumpla es otra cosa, pero existe un protocolo y nosotros nos guiamos por eso y por eso muchas gracias. Hay una pregunta desde el chat que hace Ed Sarro desde Brasil. Y nos pregunta cuándo se va a hacer la integración entre CLAF y el Corpus Vitrario Internacional. Y ahí vale la pena precisar que no es el Centro Latinoamericano del Vitral quien va a ser miembro, sino que se va a crear una comisión, Corpus Vitrarium Chile, que va a estar apoyada tanto por el Centro Latinoamericano como por la Universidad Católica y, si tenemos la suerte, por el Estado. Eso se va a concretar en 2 etapas. En una primera etapa, a fines de este año, vamos a entregar un programa de trabajo para los próximos 2 años y en el próximo coloquio que se va a realizar en Polonia, se va a oficializar la membresía de Chile en el Corpus Vitrarium Internacional. Alguien también pregunta sobre la conservación de mosaicos, si existen proyectos similares, y me declaro totalmente ignorante. La verdad es que no sé, si bien nuestro oficio del vitral y nuestra historia es relativamente común y tiene parentesco, yo no sé nada de mosaico. A ver si alguien puede orientarme. Me interesa saber si alguien puede comentar entre la relación que hay entre las figuras geométricas, la forma de los vidrios y la trama de plomo de los vitrales. Porque va cambiando en una época y otra. A veces el vidrio queda supeditado a la trama y otras veces la trama es regular y el vidrio es el que asume todos los cambios de forma. Yo voy a dar una respuesta corta, pero me gustaría que mis compañeros de Yival que están en línea agregaran alguna cosa a lo que yo voy a decir. Yo tengo la impresión que es una cuestión de moda, que es una cuestión de época, una cuestión de decisión del artista y también una cuestión de decisión de quién paga. En el caso de los vitrales del corpus chileno, por lo menos en los primeros 50 años, eran ventas de vitrales por catálogo. Entonces, el mandante elegía, supongamos, la figura de su santo, qué fondo iba a tener el santo, qué borde iba a tener el santo, porque el catálogo decía además cuánto costaba cada cosa. Y es por esto que, por ejemplo, el vitral de la Basílica del Salvador, donde está representado Mariano Casanova, tiene un borde que es como una especie de filigrana de libro de horas medieval. Eso debe haber costado un ojo de la cara. Si alguien quiere agregar algo a lo que dije desde Yival. Yo tengo entendido en relación a la cosa también de los vitrales y la geometría que tienen, que hay 2 sistemas de hacer el vitral que se hace con el borde de plomo y se coloca cada vidrio de un color distinto, y otro que se hace, por ejemplo, con una geometría, por ejemplo, como los azulejos, y se pinta el vidrio y se mete al horno y después se pega. Entonces, ahí también había una relación entre el borde y la forma, en el cual el mismo borde va dando la forma del vitral y en el otro va incorporado en el mismo aspecto. Y también la geometría también se va asimilando. Aquí se mencionó también el templo votivo de Maipú, que tiene una geometría tipo Bauhaus, así, geométrica, pura, rectangular, y eso también se va reflejando, digamos, en el diseño mismo del vitral. No, muy corto. Como tú bien dices, hay diferencias técnicas y sobre todo, por ejemplo, en el vitral oriental, que es más o menos simultáneo en tiempo con el vitral occidental, las claustras con yeso, la técnica no permite otro tipo de geometría. Hay unas limitaciones técnicas que también pueden generar una cierta geometría, pero siempre también son decisiones que tienen que ver con la estética.
sería bueno mencionar 3 tipos de vitrales o técnicas. Está el vitral geométrico, que son vidrios planos que se cortan. Los vidrios tienen colores, se cortan según los colores que configura el artista y se arman con plomo. Está también la posibilidad de pintar sobre el vidrio. Yo puedo pintar un santo con grisalla. Eso se mete al horno, se fija de manera permanente en el vidrio y también se arma con plomo. Y por último, el vitral, que es la dalle de verre, bloque de vidrio, sería la traducción en un término en francés, en que son bloques de 20 por 20 por 5 centímetros, con todos los colores. Digamos que el artista va sacando piezas según las formas geométricas, como un mosaico, los configura en el panel. Una parte es la nariz, qué sé yo, un ojo, otro pedacito es un ojo, ¿no es cierto? Y entre medio se pone mezcla de cemento en vez de plomo. Y esa técnica, que fue muy popular en los años 60, en Francia sobre todo, y Alemania también, es la técnica del templo de Tío Maipú. En parte importante del templo está hecho con esa técnica, Winternitz, y también la basílica de Lourdes en la Quinta Normal, que es del artista Gabriel Luar. Y los arquitectos son Costaval y Garafulich. Y la capilla del Verbo Divino, que sería Winternitz, con esa técnica. Entonces, de lejos uno cree que es plomo porque se ve negro entre medio, pero es cemento. Claro, hay sectores más anchos que otros, porque también el artista va, según cómo va poniendo los bloques de vidrio. Entonces, Disculpa, parte Carlos. sí. Cuando hable en la última sesión vamos a hablar un poquito de Winternitz y ahí vamos a hablar. Winternitz creía que pintar los vitrales era una decadencia y cuando hacía vitrales con plomo utilizaba vidrio negro para que las líneas fueran más gruesas. Eso agregarte. Pedro, ¿tú querías decir algo? Tenía una pregunta. Escuchándote, me llamó la atención esto de ya lo hemos comentado antes, pero de los catálogos. Entonces, si nos puedes como remontar un poco al siglo XIX, no sé, de cómo esto, dijeron finales del siglo XIX, principios del XX, no sé, fue como un poco los pics. ¿Cómo, cómo era esto a nivel mundial? En el fondo, estaban las grandes casas europeas que de alguna forma comercializaban sus productos en Latinoamérica. Hay muchas similitudes en Latinoamérica porque de alguna forma compraban estas posibilidades de poder ejecutar. Eso por un lado, si nos puedes comentar eso, y por otro lado, cómo eso se combina con la propia creación que puede surgir en los países, porque me imagino que no todo era por catálogo. Entonces, si nos puedes comentar un poco eso. Yo creo que para ser breve, porque es una conferencia entera, pero que vamos a hablar un poco de eso la próxima sesión. eh, Cuando el vitral llegó a América Latina es el tiempo de las independencias de las naciones, en que Europa es un referente muy fuerte. Los americanos quieren ser europeos, prósperos, desarrollados y modernos, y se generan fortunas porque se empiezan a explotar los recursos mineros, entre otras cosas, y gracias a esa fortuna hay una nueva clase que se construye palacios, se construyen nuevas iglesias, hay una nueva arquitectura que llega, arquitectos que llegan, se fundan las escuelas de arquitectura y el vitral llega junto con eso. Llega predominantemente al ámbito de la arquitectura religiosa, pero también a la arquitectura civil. Y el gran internet, yo diría, de los vitrales en esa época eran las exposiciones universales. Y hay que acordarse que en el fondo la élite latinoamericana viajaba frecuentemente a Europa, pasaba épocas, pasaba a veces un año entero viviendo en París o otros países, y en el fondo tenían contacto con algunas de las casas. Hay unas cartas de Juana Ross en que escribe a un sacerdote, no me acuerdo si era exactamente Mariano Casanova, y le dice, estoy con el vitralista, que yo creo que era Félix Godin, y me dice que el rosetón, así como lo pensamos, ella usa otros términos, hay que como conocer en realidad de qué se trata para entender lo que ella está tratando de decir.
hay que dibujarlo de nuevo, hay que variarlo. Y encontré unos azulejos que son mucho más baratos que los que encontramos en Chile y están súper bonitos, los voy a llevar en el barco. Eso es como más o menos como para darte una respuesta corta. Y en el caso de los ingleses, hay un modelo que siguen, si tú miras en las iglesias latinoamericanas, anglicanas, luteranas, hay una arquitectura que se repite, que es como más o menos como que hay una especificaciones técnicas de cómo se hace. Hay algo de originalidad, pero yo pienso que la crisis económica generó una ruptura, de hecho las importaciones se pararon bastante y distinto que en Argentina, no hubo un vitralista que se instalara. Vinieron una serie de vitralistas, pero que finalmente se fueron. Hay uno en particular que se llamaba Émile de Troyer, se fue en el año 25 porque estaba toda la reconstrucción de las iglesias en Europa y había oportunidad de negocio, entonces se volvió a Europa. Vino para acá a construir vitrales y vidrieras, se supone que a Gatti Chávez, pero se devolvió. Y no hubo en el fondo una transmisión de conocimiento, tal como lo decía Diego, que fuera específica, sistemática. No hubo tampoco una escuela. En artes y oficios se supone que hubo una escuela de vitrales, pero el único que yo diría que se interesó y desarrolló algo es Laureano Guevara, que desarrolló algo, pero muy incipiente, aprendió a hacer vitrales. Y diría yo que el único ejemplo de un vitral más desarrollado y un vitral de artista que podemos decir que es una obra relevante es la obra de Venturelli en Suiza, en Ginebra, en el Templo de la Madeleine, que diría yo que es como la cuestión como que se junta el oficio, se juntan los recursos y los vitrales de Venturelli no los hizo Venturelli, los fabricó el taller Chiara. Entonces hay como esta cuestión de que el artista que tiene como eh, la práctica plástica, no necesariamente tuvo los recursos para desarrollar sus ideas de la manera apropiada, porque teníamos de pronto artistas que acá no tenían o los hornos o no tenían los conocimientos o no tenían los materiales. Pedro Subercaso también es interesante. Pedro Subercaso es un work in progress. Juan Santiago Tapia quiere decir algo. Es que es por la transmisión, Juan. Es por la transmisión. Un poco una muestra de que cómo es importante lo que se está haciendo ahora, es que de repente hay cosas que uno no sospecha. La famosa Tía Rica, la casa de empeño de Chile, tiene vitrales de la época Art Deco y tiene un gran vitral de San Francisco como patrono de la Tía Rica, diseñado por Juan Francisco González y ejecutado por el taller que tenía Cristal Yungay. Imagínate, eso no se conoce. Y lo interesante, como también fue construido la antigua Casa de Crédito Hipotecario de Chile, que después compró el Banco Estado y que actualmente es el Palacio del Tribunal Constitucional, son edificios que se hicieron para su propósito original. Era la Tía Rica, no era otra cosa. Esta cosa que era un banco de tal manera que los vitrales representen las actividades comerciales. En ese caso son vitrales traídos de Francia, pero no este otro hecho en Chile. Muchas gracias, Juan. No conocía. Bueno, agradecer profundamente a todos los asistentes, dejarlos invitados para las próximas 2 sesiones. Una es el 3 de septiembre, perdón, 10 de septiembre y la última el 24 de septiembre, así que ahí vamos a poder seguir profundizando con autores. Afuera hay unas cosas maravillosas que creo que tienen valor en sí mismo y que habrá que ver cómo cuidamos, porque son los formatos que se usaban de prueba y de base, no sé cómo se llaman, cartones, pero claro, cartones y maquetas, así que nada, los invitamos a un café afuera. Muchas gracias.